Queridos hermanos, hermanas y fieles oyentes, que la paz y el inmenso amor de nuestro Señor estén con cada uno de ustedes en este día. Les doy una muy cálida bienvenida a nuestro canal, este espacio de oración diaria que hemos construido con mucha fe para reunirnos, escuchar la palabra de Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Es una verdadera bendición contar con su presencia en este momento. Para iniciar nuestro encuentro de hoy, quiero comenzar este mensaje pidiéndoles que hagamos juntos una acción que puede parecer bastante sencilla en un principio. Sin embargo, en el fondo, esto requiere una disposición muy profunda, honesta y real del corazón. Es una disposición que, lamentablemente, no siempre tenemos a nuestro alcance debido a la enorme velocidad y las presiones y las rutinas de la vida moderna que nos exigen estar siempre en movimiento. Por este motivo, quiero pedirles que se detengan por completo, solo por un momento. Les pido de manera muy especial que pongan en pausa todo ese ruido interior que no los deja descansar. Pongan en pausa la lista de tareas del trabajo o del hogar. Dejen de pensar en las preocupaciones que los afligen y suelten por un instante esas miles de cosas que están esperando su atención inmediata justo después de que termine este mensaje. El mundo y sus obligaciones seguirán ahí cuando terminemos, pero este es su tiempo con Dios. Concéntrense en el ahora y encuentren la calma. Y quiero pedirles que, exactamente en ese silencio que acaban de crear en su interior, en esa paz necesaria para conectar verdaderamente con nuestro Creador, se hagan una pregunta, solo una sola pregunta. Pregunta, esta: ¿cuántas veces en la vida han sentido que algo los protegió cuando debería haberles ocurrido algo malo? ¿Cuántas veces se salvaron de un accidente que no tiene explicación lógica completa? ¿Cuántas veces tomaron una decisión en el último momento que los desvió de un camino que después resultó peligroso? ¿Cuántas veces sintieron una presencia, una claridad repentina, un impulso inexplicable que los llevó exactamente a donde necesitaban estar o los alejó exactamente de donde no debían estar? Si son honestos, hermanos, y se permiten recordar con atención, casi todos van a encontrar en su historia al menos un momento así. Un momento que en su momento llamaron suerte o intuición o coincidencia o simplemente no llamaron de ninguna manera porque no tenían las palabras para nombrarlo, pero que estaba ahí, que ocurrió, que los marcó aunque no supieran exactamente qué había ocurrido. Y hoy, hermano, les voy a enseñar a reconocerlo. Les voy a hablar de 5 señales concretas, identificables, que la tradición espiritual de la Iglesia y la experiencia pastoral de siglos asocian con la presencia activa y protectora de su ángel custodio en su vida. No para que se vuelvan obsesionados con experiencias místicas, no para que busquen señales en cada cosa que ocurre, sino para que aprendan a leer la realidad con los ojos de la fe, para que reconozcan en lo cotidiano la acción de lo sobrenatural y para que cultiven con su ángel custodio una relación que muy pocos católicos tienen, aunque todos los católicos deberían tenerla. Antes de entrar en las 5 señales, permítanme hacer lo que siempre hago: establecer el fundamento, hablarles de la doctrina de la Iglesia sobre los ángeles con la seriedad que merece. Porque en este tema hay 2 errores igualmente graves que quiero ayudarles a evitar. El primero es el racionalismo que descarta a los ángeles como una metáfora bonita o como un símbolo psicológico del bien interior, vaciándolos de su realidad personal y de su acción concreta en la historia. El segundo es la angelología popular de la nueva. La era que llena las tiendas de amuletos con figuras de ángeles de yeso y que convierte a los ángeles custodios en una especie de genios benevolentes, disponibles para cumplir deseos si uno sabe cómo invocarlos correctamente. Ambos errores desfiguran la verdad, y la verdad, como siempre, es más rica, más concreta y más desafiante que cualquiera de los dos. ¿Qué son en los ángeles, hermanos? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 328, los define como criaturas espirituales, personales e inmortales que Dios creó para servirle y que tienen inteligencia y voluntad libres. No son fuerzas impersonales de la naturaleza, no son proyecciones del subconsciente humano, no son los espíritus de los muertos,
como a veces la piedad popular confunde. Son seres creados por Dios antes que el mundo material, dotados de inteligencia que supera enormemente la humana, de voluntad libre que, en el caso de los ángeles buenos, fue ejercida de manera perfecta al elegir a Dios en el momento de su prueba, y de una capacidad de acción en el mundo material que Dios regula completamente, pero que es real y eficaz. El Concilio Vaticano II definió como verdad de fe que Dios creó tanto los seres espirituales como los materiales. Los ángeles no son un adorno teológico, son parte de la realidad de la creación de Dios, y su existencia es una verdad que la Iglesia ha definido de manera solemne. Y la Sagrada Escritura, hermanos, está literalmente llena de ángeles. Están en el Génesis, cuando el ángel detiene la mano de Abraham antes de que sacrifique a Isaac. Están en el Éxodo cuando guían al pueblo de Israel por el desierto. Están en el libro de Tobías, en donde el ángel Rafael acompaña a Tobías en su viaje y lo protege de peligros, que sin esa protección lo habrían destruido. Están en los Evangelios Gabriel que anuncia a María la encarnación, el ángel que fortalece a Jesús en Getsemaní, los ángeles que anuncian la resurrección en el sepulcro vacío. Están en los Hechos de los Apóstoles, donde el ángel libera a Pedro de la cárcel. Están en el Apocalipsis, donde su papel en la historia de la salvación es descrito con una grandeza que nos deja sin palabras. Y hay un versículo específico, hermanos, que es el fundamento bíblico de la doctrina del ángel custodio personal, y que quiero que se quede grabado en su memoria, porque cambia completamente la manera en que uno mira la propia vida. Es el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 10, donde el Señor Jesús dice, refiriéndose a los niños, pero con una implicación que la tradición ha extendido a toda persona humana. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan de continuo el rostro de mi Padre Celestial. Sus ángeles, el posesivo es personal. Cada pequeño, cada persona tiene sus ángeles que están en los cielos contemplando el rostro del Padre. No un ángel compartido entre muchos ángeles propios asignados que conocen a esa persona específica y que velan por ella. Orígenes. Uno de los padres de la Iglesia más importantes del siglo III escribió que desde el momento del nacimiento, o según otras interpretaciones, desde el bautismo, cada ser humano recibe un ángel custodio que lo acompaña durante toda su vida, que conoce su historia, que intercede por él ante Dios, y que lo guía cuando puede y lo protege cuando Dios lo permite, y que estará presente en el momento de su muerte para acompañar su alma. Ante el juicio de Dios. Santo Tomás de Aquino, que dedicó en la Suma Teológica varias cuestiones al estudio de los ángeles, con la precisión filosófica y teológica que lo caracterizaba, enseñó que los ángeles custodios actúan sobre el ser humano, principalmente a través de la iluminación del entendimiento y de la moción de la voluntad. Es decir, que su influencia sobre nosotros ocurre principalmente en el interior, en los pensamientos que iluminan, en los impulsos que suscitan, en las intuiciones que producen, más que en manifestaciones externas dramáticas, aunque éstas también sean posibles cuando Dios lo permite. San Basilio el Grande, uno de los padres de la Iglesia del siglo IV, escribió una frase que me ha acompañado durante toda mi vida sacerdotal y que quiero compartirles porque es una de las más hermosas que he leído sobre este tema. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor que lo conduce a la vida, como protector y pastor. Dos funciones que ya nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre lo que el ángel custodio hace en nuestra vida. Y el Papa Francisco en la audiencia general del 2 de agosto de 2017 habló de los ángeles custodios con una sencillez y una ternura que llegó al corazón de millones de personas cuando dijo, ninguno de nosotros camina solo. Junto a nosotros hay un ángel que nos guarda, nos cuida. Es consolador saber que no caminamos solos. Ninguno de nosotros camina solo, hermanos. Si este mensaje está encendiendo algo en su corazón, si sienten que hay en estas palabras algo que necesitaban escuchar, les pido que se suscriban a este canal ahora mismo y activen la campanita. Compartan este video con alguien que está pasando por una prueba difícil y que necesita saber que no está solo, que hay una presencia a su lado
que ninguna circunstancia puede quitarle. Pueden ser el instrumento de Dios para llevar esa consolación a alguien que la necesita con urgencia. Hoy entremos entonces en las 5 señales de que su ángel custodio está protegiéndole ahora mismo. La primera señal es la paz inexplicable en medio de la tribulación. Hermanos, todos conocen la diferencia entre la paz que viene de que las cosas van bien y la paz que viene de no sé exactamente dónde. La primera es fácil de explicar. No hay problemas, no hay amenazas. O las circunstancias son favorables y el alma simplemente refleja ese estado externo de orden y de tranquilidad. Esa paz no requiere ninguna intervención sobrenatural, es simplemente el estado natural del alma cuando el mundo exterior coopera. Pero hay otra paz, una paz que aparece precisamente cuando las cosas no van bien, cuando hay problemas reales, amenazas reales, circunstancias adversas que objetivamente justificarían la angustia. Cuando hay una enfermedad que los médicos no saben cómo tratar, cuando hay una situación económica que racionalmente no tiene salida visible, cuando hay una crisis familiar que parece irresoluble, cuando hay un dolor tan grande que debería aplastarlo todo. Y sin embargo, en medio de ese contexto objetivo de tribulación, hay una paz, una calma que no tiene proporción con las circunstancias, y una certeza tranquila de que algo o alguien está sosteniendo la situación, de que hay una presencia que no se puede ver, pero que se puede sentir y que impide que el miedo se convierta en terror, que la preocupación se convierta en desesperación, que la prueba se convierta en hundimiento. San Pablo describe esa paz en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, con palabras que son de una precisión extraordinaria. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que la razón no puede explicarla completamente, porque su origen está más allá de lo que la razón puede alcanzar. Esa paz que sobrepasa el entendimiento es, según los teólogos espirituales y según la experiencia pastoral de siglos, y uno de los frutos más reconocibles de la presencia y de la acción del ángel custodio en el alma que está atravesando una prueba. ¿Cómo actúa el ángel para producir esa paz? Santo Tomás nos lo explicó iluminando el entendimiento. El ángel que contempla de continuo el rostro del Padre, como dijo el Señor, tiene acceso a una perspectiva de las situaciones de la vida que ningún ser humano tiene. Ve el plan de Dios donde nosotros vemos solo el caos. Ve la providencia donde nosotros vemos solo la adversidad. Ve el final de la historia donde nosotros estamos atrapados en el punto más oscuro del medio. Y esa perspectiva comunicada al alma de maneras que no siempre son verbales o intelectualmente articuladas, sino que llegan como una luz suave en el interior, como una certeza que se instala sin que uno sepa exactamente de dónde vino. Produce la paz que sobrepasa el entendimiento, acompañado a personas en situaciones que objetivamente debían producir terror y que, sin embargo, irradiaban una serenidad que dejaba perplejos a quienes la rodeaban. Personas en el lecho de muerte con diagnósticos definitivos que hablaban de la muerte próxima, con una paz que no era resignación y anestesia emocional, sino algo completamente diferente, algo luminoso, algo que hacía que los visitaban para darles ánimo, salieran ellos mismos consolados. Personas en medio de situaciones de pérdida devastadora, que encontraban en sí mismas una capacidad de seguir adelante, que superaba lo que su propio conocimiento de sus fuerzas les habría permitido predecir. Esa serenidad que no tiene proporción con las circunstancias. Esa paz que aparece donde la angustia debería reinar. Y es una de las señales más claras de que hay algo más que las propias fuerzas operando en el interior. Es la señal de que el ángel custodio está haciendo su trabajo, está sosteniendo, está iluminando, está transmitiendo al alma la perspectiva del cielo sobre una situación que desde la tierra parece insoportable. Si han experimentado esa paz, si la están experimentando ahora mismo en alguna situación difícil de su vida, reconózcanla. No la descarten como una reacción psicológica de adaptación. No la expliquen completamente con las categorías de la ciencia, aunque la ciencia también pueda decir cosas verdaderas sobre ella. Recíbanla como lo que la fe dice, que es un regalo de la presencia del ángel que los acompaña,
un anticipo de la paz del cielo que Él lleva consigo, porque contempla de continuo el rostro del Padre. Y cultivando esa paz, protegiéndola, no dejando que la ansiedad la devore, ni que el pesimismo la ahogue. Están cooperando con el trabajo de su ángel custodio. Están siendo el terreno en que Él puede sembrar lo que Dios le envía a sembrar. La segunda señal es el pensamiento o la intuición repentina que los aparta del peligro. Esta es la señal que más fácilmente se descarta como coincidencia o como intuición ordinaria, precisamente porque ocurre de manera tan natural, tan integrada en el flujo normal del pensamiento, que es difícil distinguirla de un simple proceso mental ordinario. Y sin embargo, hermanos, cuando se la mira con detenimiento, cuando se compara con el pensamiento ordinario, tiene características que la distinguen con claridad. Me refiero a ese pensamiento que viene de repente sin proceso lógico previo. Nash que lo explique que dice, no vayas por ese camino, llama a esa persona ahora, no subas a ese coche, sal de ese lugar, habla con ese extraño, da la vuelta en este momento un pensamiento que tiene una claridad y una urgencia que lo distingue del pensamiento ordinario, que aparece sin haber sido convocado, que a veces va en contra de lo que uno había planeado hacer, y que cuando uno lo sigue, aunque no entienda exactamente por qué, descubre después que había una razón muy concreta para ese cambio de rumbo que en el momento de la decisión era completamente invisible. La historia de la Iglesia está llena de testimonios de santos y de personas ordinarias que describieron exactamente este tipo de experiencia. El beato Pier Giorgio Frassati, el joven universitario italiano que murió a los 24 años y que está en proceso de canonización. Era conocido entre sus amigos por esas intuiciones repentinas que siempre resultaban providenciales, que lo llevaban exactamente donde alguien lo necesitaba o que lo alejaban de situaciones que después resultaban ser peligrosas. Sus amigos lo atribuían a su profunda vida de oración y probablemente tenían razón, porque la vida de oración intensa es precisamente la condición que hace al alma más receptiva las comunicaciones del ángel custodio, que como dijo Santo Tomás, opera principalmente a través del entendimiento y que necesita un entendimiento que no esté completamente ocupado con el ruido del mundo para poder transmitir lo que quiere transmitir. Conozco el caso de un hombre que me contó que una mañana iba a tomar su ruta habitual al trabajo y que en el último momento, sin ninguna razón que pudiera explicar, decidió tomar una ruta diferente. Llegó al trabajo y se enteró de que en su ruta habitual había habido un accidente grave exactamente a la hora en que él habría pasado por allí. Fue su ángel custodio. No puedo probarlo, pero cuando ese hombre me lo contó, en sus ojos había algo más que el alivio del que escapó de un accidente. Había una gratitud que apuntaba hacia algo más que la suerte. Había la incomodidad del que sabe en algún nivel que no puede articular completamente, que no estuvo solo en esa decisión. Y conozco también el caso contrario, el caso de alguien que tuvo ese pensamiento repentino de no hacer algo que tenía planeado, que lo ignoró porque no tenía explicación racional, que siguió adelante con su plan y que sufrió las consecuencias que el pensamiento repentino hubiera evitado. No lo cuento para producir miedo, sino para señalar algo que Santo Tomás también enseñó, que el ángel custodio puede sugerir, pero no puede obligar, puede iluminar, pero no puede forzar, puede guiar, pero no puede sustituir la libertad del ser humano. La influencia del ángel respeta siempre la libertad de la persona a quien custodia. Y por eso la educación de la atención al ángel custodio es importante, no para depender del ángel como si fuera un oráculo, sino para cultivar la sensibilidad espiritual que permite reconocer sus sugerencias y evaluar si seguirlas. ¿Cómo se distingue el pensamiento del ángel custodio de los pensamientos ordinarios? De los caprichos, de las ocurrencias que no son más que el movimiento aleatorio de la mente. Hay criterios que los maestros espirituales ofrecen y que son útiles. El pensamiento del ángel custodio tiende a venir con una claridad y una urgencia que lo distinguen del pensamiento ordinario. No tiene la cualidad rumiante de las preocupaciones habituales. No tiene la insistencia calculadora del ego que busca su propio beneficio. Viene rápido, limpio, directo y con frecuencia, cuando uno lo examina, apunta hacia el bien de otros,
además del propio bien, hacia la caridad, hacia el servicio, hacia algo que no tiene un beneficio inmediato y evidente para quien lo recibe, pero que resulta ser exactamente lo que alguien necesitaba, y está la prueba de los frutos. El pensamiento que viene del bien produce paz cuando se sigue. El pensamiento que viene del mal o del propio ego produce agitación o una satisfacción efímera seguida de vacío. Pues si el pensamiento repentino que los llevó a hacer o no hacer algo, los dejó con una paz que no se explica completamente por el resultado externo. Eso es una señal de que vino de un lugar bueno, y ese lugar bueno puede ser el ángel que los acompaña. La tercera señal, hermanos, es la protección física en momentos de peligro real que no tiene explicación natural suficiente. Esta es la señal más dramática de las cinco y también la que más claramente reconoce la gente cuando la experimenta, aunque después muchos la descarten precisamente por su dramatismo, porque el racionalismo moderno nos ha enseñado a desconfiar de lo extraordinario, incluso cuando lo extraordinario ocurre delante de nuestros ojos. Me refiero a los accidentes que no ocurrieron, aunque debían haber ocurrido, o al coche que se salió de la pista en la autopista mojada y que de alguna manera, contra toda ley de física que uno puede entender, no chocó con nada. Al niño que cayó desde una altura que debía haber producido lesiones graves y que se levantó sin un rasguño al disparo que no dio en el blanco, donde todas las condiciones decían que debía dar a la enfermedad que retrocedió sin explicación médica completa, cuando los médicos ya habían dado el pronóstico más sombrío. Hay una historia que circula en los escritos sobre Padre Pío que ilustra perfectamente este tipo de protección angélica. Un piloto de la Segunda Guerra Mundial que volaba su avión sobre San Giovanni Rotondo y que tenía órdenes de bombardear el lugar, vio de repente ante él en el cielo la figura de un fraile capuchino con las manos extendidas que le impedía el paso. El piloto miró. El bombardeo no ocurrió. Cuando terminó la guerra y fue a San Giovanni Rotondo a buscar al fraile que había visto, reconoció inmediatamente a Padre Pío. Este tipo de historia, hermanos, puede recibirse con escepticismo o con fe. No les pido que la acepten como un reportaje periodístico verificado. Les pido que la reciban como lo que es un testimonio del tipo de protección que los ángeles actuando en el nombre de Dios y a veces a través de los santos pueden ejercer sobre las personas y los lugares que están bajo su custodia. Pero no necesitamos historias extraordinarias. Las historias ordinarias son igualmente reveladoras si se las mira con ojos de fe. El testimonio de millones de personas que han tenido la experiencia de ser protegidas en momentos de peligro de maneras que no pueden explicar completamente forma un cuerpo de evidencia que la fe nos invita a tomar en serio. Aunque la ciencia no pueda medirlo ni replicarlo en un laboratorio, la Sagrada Escritura misma narra episodios de protección angélica con una concreción que no deja espacio para la interpretación meramente metafórica. El caso de Daniel en el foso de los leones, donde el profeta atribuye su supervivencia a que Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones. El caso de los tres jóvenes en el horno de fuego de Nabucodonosor, donde el rey mismo mirando hacia el horno, vio cuatro figuras caminando en el fuego donde debería haber tres. Y la cuarta tenía el aspecto del Hijo de los Dioses. Y oí el caso de Pedro liberado de la cárcel en los Hechos de los Apóstoles, donde el ángel lo toca. Mientras duerme las cadenas caen, las puertas se abren solas y el guardia no se despierta. Son estas historias míticas, hermanos. La Iglesia que ha reflexionado sobre ellas durante 20 siglos, con la más rigurosa hermenéutica bíblica. Dice que no. Dice que dan testimonio de la acción real de los ángeles en la historia humana, de la manera en que Dios protege a sus siervos a través de estas criaturas espirituales, de un poder que supera enormemente el poder humano. Y si los protegió, entonces, ¿por qué no podría protegerlos ahora? El Dios de Daniel es el mismo Dios de ustedes. El ángel que cerró la boca de los leones viene de la misma fuente que el ángel que los acompaña a ustedes en este momento. La diferencia no está en el poder disponible, o está en nuestra capacidad de reconocer la protección cuando ocurre y de dar gracias por ella. Cuando piensan en su propia historia, hermanos, cuando recorren los años de su vida con la atención que merece esa revisión, encuentran momentos en que algo malo que debería haber ocurrido no ocurrió.
Momentos en que se salvaron de algo sin saber exactamente cómo. Momentos en que la distancia entre lo que ocurrió y lo que podría haber ocurrido era tan grande que la explicación de la suerte se sentía insuficiente incluso para ustedes mismos. Si los encuentran, llámenlos por su nombre. Denles el nombre que les corresponde, no la suerte, no la coincidencia, la providencia de Dios ejercida a través de su ángel custodio, que ha estado haciendo su trabajo en la historia de su vida desde el primer día de su existencia. La cuarta señal es la presencia sensible que se percibe en los momentos de mayor soledad o de mayor dolor. Esta es la señal más íntima de las cinco, la más difícil de describir con palabras precisas y al mismo tiempo la que más profundamente toca el corazón de quienes la experimentan, porque toca el punto más vulnerable de la existencia humana, la soledad. Ese estado en que uno se siente radicalmente solo, aunque haya personas a su alrededor, esa experiencia de estar en una oscuridad que nadie puede acompañar completamente, porque nadie puede entrar del todo en el interior de otra persona. Hay momentos en la vida, hermanos, en que esa soledad es particularmente aguda. Noches de insomnio cuando los pensamientos oscuros tienen el campo libre porque no hay ninguna distracción que los aleje. Los momentos de duelo intenso cuando la persona que se fue es tan irreemplazable que el mundo sin ella parece vacío de una manera que no puede describirse. Los momentos de crisis espiritual cuando Dios parece haberse alejado y la oración parece no llegar a ningún lado. Los momentos de enfermedad grave cuando el cuerpo sufre y el alma no tiene fuerzas para otra cosa que no sea ese sufrimiento. Y en algunos de esos momentos, hermanos, ocurre algo que muchas personas me han descrito con palabras similares, aunque vengan de historias completamente distintas. Una presencia, no una visión, no una voz audible, sino una presencia que se percibe de manera inequívoca, que llena el espacio de algo que no es soledad, aunque sea silencioso, que calma el terror de la noche sin decir ninguna palabra, y que trae una calor que no es temperatura corporal, sino algo más sutil y más profundo, que hace que el alma que estaba al borde del abismo se aleje de ese borde sin que nadie la haya empujado. El libro de Tobías es el libro del Antiguo Testamento, que es en cierto modo el texto bíblico más completo sobre la acción de los ángeles custodios. Narra con una precisión que parece biográfica más que literaria, como el ángel Rafael acompañó a Tobías durante todo su viaje, protegiéndolo de los peligros, guiándolo en las decisiones, sanando lo que necesitaba ser sanado. Y al final, cuando Rafael se revela a Tobías y a su padre como el ángel enviado por Dios, dice algo que resume toda la teología de la custodia angélica. En pocas palabras, yo estaba con vosotros, pero por voluntad de Dios, alabad a Dios todos los días, yo estaba con vosotros. No, yo pasé por aquí. No, yo intervine ocasionalmente. Yo estaba presencia continua, compañía constante, custodia permanente. Ese mismo yo estaba con vosotros. Es lo que el ángel custodio podría decir a cada uno de ustedes sobre los momentos más oscuros de su historia. Estaba ahí, aunque ustedes no lo supieran, aunque no lo percibieran, aunque pareciera que estaban completamente solos. Y hay momentos como el que describió esa señora, en que la presencia se hace perceptible, en que el velo entre lo visible y lo invisible se adelgaza lo suficiente para que el alma pueda sentir lo que normalmente solo puede creer. Esos momentos son un regalo de la misericordia de Dios hacia los que sufren. Una confirmación sensible de una verdad que la fe sostiene siempre, aunque los sentidos no la confirmen siempre. Y cuando ocurren merecen ser recibidos con gratitud, con una oración de agradecimiento al ángel que estuvo ahí cuando más se lo necesitaba. La quinta señal, hermanos, y esta es tal vez la más sorprendente para muchos, porque no la asociamos instintivamente con la acción angélica, es el encuentro providencial con la persona adecuada en el momento exacto. ¿Cuántas veces las circunstancias que los llevaron a estar en un lugar específico, en un momento específico, parecieron demasiado precisas para ser simplemente aleatorias? La providencia de Dios, que es la guía amorosa y sabia de todos los eventos de la historia hacia el bien de sus criaturas, no opera solo directamente, opera también a través de instrumentos.
Y uno de los instrumentos más frecuentes de la providencia divina en la vida de las personas son precisamente los ángeles custodios, que con la inteligencia que supera enormemente la humana y con el conocimiento del plan de Dios que les da su contemplación constante del rostro del Padre, pueden mover, guiar, impulsar tanto a la persona que custodiamos como a otras personas cuya presencia es necesaria para crear los encuentros que la providencia tiene previstos. Esto no es determinismo. No estoy diciendo que todo está rígidamente predeterminado y que la libertad humana no tiene ningún papel. Estoy diciendo que hay una inteligencia amorosa que trabaja en los espacios, que la libertad humana deja, que aprovecha las coincidencias y las convierte en providencias, Net que conoce lo que cada persona necesita antes de que ella misma lo sepa, y que puede crear las condiciones para que esa necesidad sea satisfecha a través de otro ser humano que también tiene su propio ángel custodio, que también está haciendo su trabajo. En el libro de Tobías, el ángel Rafael organiza el encuentro entre Tobías y Sara, que será su esposa. No de manera mágica, no forzando la voluntad de ninguno de los dos, sino poniendo a Tobías en el camino correcto, guiándolo hacia la ciudad correcta, creando las circunstancias en que el encuentro podía ocurrir. La libre decisión de los dos protagonistas fue siempre respetada, pero la inteligencia angélica que organizó el escenario donde esa libre decisión fue tomada estaba operando con un conocimiento y una habilidad que ningún matchmaker humano podría igualar. Y en su propia vida, hermano, si miran hacia atrás con ojos de fe, encuentran encuentros así, encuentran momentos en que la aparición de una persona específica, en un momento específico, cambió el curso de su historia de una manera que ninguna planificación humana. Su propósito fundamental es práctico en el sentido más profundo del término: ayudarnos a llegar a Dios, a llegar a Él a través de la fidelidad a los sacramentos, de la vida de oración, de la caridad hacia el prójimo, del cumplimiento de los deberes del propio estado de vida. El ángel no trabaja para hacernos sentir bien, trabaja para hacernos santos. Y a veces la señal más clara de que el ángel está haciendo su trabajo es precisamente que tenemos la fuerza para seguir haciendo lo que debemos hacer, aunque no tengamos ganas, aunque el mundo se oponga, aunque la prueba sea más grande de lo que podríamos manejar con nuestras solas fuerzas humanas. Y quiero también hablarles de algo que muy pocas veces se menciona en los mensajes sobre los ángeles custodios: la reciprocidad. La relación con el ángel custodio no es unilateral. No es solo él que nos cuida a nosotros. Podemos también cuidar a él, en él, sentido de cooperar con su trabajo, de hacer nuestra parte para que su custodia sea más efectiva. ¿Cómo? Con la vida de gracia. Un alma en gracia de Dios. Un alma que recibe los sacramentos con regularidad, que reza con fidelidad, que vive en la caridad. Es un alma receptiva a la acción del ángel custodio que un alma empantanada en el pecado y en el alejamiento de Dios. No porque el ángel abandone al pecador, el ángel nunca abandona. Ese es un dato consolador de la teología. Y sino porque el pecado crea en el alma una especie de sordera espiritual que le impide recibir la comunicación del ángel, que levanta un muro entre la influencia luminosa del ángel y el corazón que la necesita. La forma más hermosa de honrar y de cooperar con el ángel custodio es la que la Iglesia ha propuesto siempre: la oración al ángel custodio, esa oración sencilla que muchos aprendieron de niños y que muchos olvidaron con el paso de los años. Ángel de Dios, que eres mi custodio, puesto que la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, dirígeme y gobiérname en este día. Amén. Una oración breve, una oración que los niños pueden memorizar en minutos, y una oración que dicha cada mañana con la fe y la atención que merece, establece explícitamente el diálogo entre el alma y su custodio. Él le comunica al ángel que estamos disponibles para su influencia, que queremos su guía, que reconocemos su presencia y que estamos dispuestos a cooperar con su trabajo en nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que rezaron esta oración, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que saludaron a su ángel custodio de manera consciente, que le hablaron, que le pidieron su ayuda específica para algo que estaban enfrentando? Si ha pasado mucho tiempo,
este puede ser el momento de retomar esa costumbre. No como una práctica devocional más que añadir a una lista que ya es larga, sino como el reconocimiento de una relación que existe desde el primer día de tu vida y que seguirá existiendo hasta el último. Relación con ese ser luminoso y fiel que Dios puso a tu lado para que no caminaras solo ni un solo día de tu existencia. Hagamos juntos la oración al ángel custodio, donde quiera que estén, en el silencio del corazón o en voz alta. Si pueden, repitan estas palabras con la fe que el momento merece. Ángel de Dios, custodio mío, tú que has caminado a mi lado desde el primer día de mi vida, tú que conoces mi historia mejor que yo mismo, tú que has visto mis caídas y mis levantadas, mis miedos y mis esperanzas, mi pecado y mi deseo de Dios. Te pido perdón por las veces que ignoré tu presencia, por las veces que no escuché tu voz, por las veces que preferí el ruido del mundo al silencio en que tú hablas. Hoy quiero retomar el camino contigo. Hoy quiero ser más receptivo a tu luz. Hoy quiero reconocer en los momentos de paz inexplicable, en las intuiciones que me apartan del peligro, en la protección que no merezco, en la presencia que me acompaña, o en la oscuridad, en los encuentros providenciales que cambian mi historia, la huella de tu fidelidad y del amor de Dios que a través de ti nunca me ha abandonado. Ilumíname, guárdame, dirígeme y gobérname hoy y todos los días de mi vida hasta que llegue al cielo, donde podré verte cara a cara y agradecerte todo lo que hiciste por mí, que todavía no sé y que tú sabes perfectamente. Amén. Y yo como sacerdote de Jesucristo, imparto sobre ustedes la bendición apostólica. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si este mensaje les ha dado algo que necesitaban, si les ha devuelto la conciencia de que no están solos, que hay una presencia a su lado, que ninguna circunstancia puede quitarles, compartan este video ahora mismo. Aun si este mensaje ha sido de utilidad para ustedes y desean continuar fortaleciendo su relación diaria con el Señor, los invito con mucho cariño a que se suscriban a este canal, si es que todavía no lo han hecho. También les pido que activen la campanita de notificaciones, porque en este espacio seguiremos trayendo los valiosos tesoros de la fe católica para dar respuesta a las preguntas más profundas y verdaderas de la vida. Además, quiero hacerles una invitación muy especial para que regresen el día de mañana. Los estaré esperando aquí mismo para compartir una nueva enseñanza de la palabra de Dios y para que sigamos orando juntos. Que Dios Todopoderoso los bendiga abundantemente a ustedes y a sus seres queridos. Que su ángel custodio los guarde y los proteja en cada actividad que realicen hoy. Y que en cada paso de este camino, aunque muchas veces no lo vean o se sientan cansados, sepan con absoluta y total certeza que no caminan solos, porque Dios siempre camina a su lado. Hasta mañana, queridos hermanos.